Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer vernos por este medio nuevamente y en esta semana pues vamos a tener la oportunidad de poder aprender todos juntos de otra de las parábolas de las varias que hemos estado estudiando. En este caso es la parábola de la red. Es una parábola muy interesante, muy bonita y que está en el conjunto de parábolas que hablan sobre lo que es el reino de Dios y la forma en la que Jesús procuró enseñarle a todos sus seguidores qué era y cómo se entendía el reino de los cielos. Por eso en la parábola de la red tenemos esa oportunidad. La parábola de la red está en Mateo 13:47 y dice de la siguiente manera. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola que habla también de una manera muy específica y muy directa respecto de temas relacionados a el reino de los cielos. Cuando analizamos el contexto inmediato de esta parábola, vamos a encontrar varias parábolas, de las que algunas de ellas hemos venido hablando, que tienen que ver con el reino de los cielos. Pero en particular hay una que es la parábola del trigo y la cizaña, en la que habla de un mensaje muy similar, que tiene que ver con el hecho de que lo bueno crece junto con lo malo. Y siguiendo este mismo hilo argumental, la parábola de la red lo que trata es de explicar este concepto donde lo bueno y lo malo en realidad conviven y coexisten prácticamente por toda su vida. Y con esto, al final es Dios el que define y diferencia qué es lo bueno y qué es lo malo. El ejemplo que utiliza es el ejemplo de lo que es una red y una pesca, que es una especial y particular forma de pesca, que es la pesca por arrastre. Básicamente eso era una gran red en forma de una especie de cono, donde extendían la red y venía recogiendo todos los diferentes peces que pasaban dentro de ella. ¿Cómo lo hacían? La red se levantaba a la superficie por unos elementos flotantes que ponían para que la jalaran hacia arriba y por abajo unas pesas que eran aquellas que ponían abajo, lo que hacía que la red bajara prácticamente hasta ya el suelo marino y entonces podría venir arrastrando y recogiendo todos los peces que estaban ahí. El asunto era cuáles eran los peces que se traía, todos, porque esta forma de pesca era una forma de pesca que en realidad no tiene una forma de seleccionar, o sea, no es selectivo, es el método menos selectivo que existe para la pesca. Pero ese fue el ejemplo casualmente que utilizó Jesús para poder dejarles saber cuál era la intención de lo que él quería enseñarles. En ese momento lo que quería enseñarles era que en el reino de los cielos venían todos, que lo vamos a ampliar más tarde. Los peces son seleccionados. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Porque llegan todos los peces y entonces los peces buenos se ponen en una cesta de los peces buenos y los peces malos son desechados. Pero ¿cuál era el criterio? Si nos vamos al contexto judío del momento, en realidad entre los criterios que estaban muchos eran inclusive dados por la misma ley. ¿Por qué? Porque los pescados que se podían comer tenían que tener ciertas características. No todos los pescados se podían comer. Entonces, no solo que vinieran otro tipo de moluscos y otras cosas que no se comían, porque inclusive por ley no se comían, sino que tenían que los pescados que venían seleccionarlos por su tipo. Para que se den un ejemplo de lo que era esta ley, en Levítico 11 dice lo siguiente: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y los ríos, así que todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Esto era algo que estaba en la ley. Y como estaba en la ley, entonces también desde el punto de vista del contexto judío era un parte de los criterios que ellos utilizaban para hacer la selección de cuáles eran los pescados que estaban buenos y cuáles eran los pescados que estaban malos. Esto en una pesca normal.
Pero ¿qué es en realidad lo que Jesús quería decirles a ellos? A través de este símbolo, lo que quería decirles es que el reino de los cielos se parece mucho a esta red. Entonces tenemos que entender qué es lo que significa cada uno de los elementos de la red. La red como tal es justamente el reino. El mar es lo que simboliza el mundo, donde están todas las personas. Los peces que entran es toda la clase de personas que pueden y son llamados al reino de Dios, o sea que pueden caer en la red como tal. Lo bueno representa a aquellos que son justos, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, que son justos y que en consecuencia serán seleccionados para ser llevados al reino de los cielos. Y los malos representan todas aquellas personas que son malvadas, que nunca aceptaron a Dios y que en consecuencia van a ser desechadas. Aunque quizás estuvieron con todos los demás, nunca finalmente, genuinamente, tomaron una decisión por Jesucristo, con lo cual se hicieron partícipes del reino de los cielos. Otra cosa interesante del ejercicio es que el momento en que se da es un momento que es finito. ¿Qué significa eso? Que la red se lanza y llega un momento donde se llena, que es el tiempo de recoger la red. Entonces, ese momento en particular es importante porque significa que no va a estar la red ahí para siempre, sino que tenemos que traer los peces a la red porque llegará el momento en que la misma es recogida y ya no recogerá más peces. Por eso es que es importante este símbolo en función de entender que el reino de los cielos hay que comunicarlos a las demás personas para que puedan llegar. El último de los símbolos que es muy importante precisamente es el símbolo de donde se recogen y se separan los peces. ¿Por qué? Porque es ahí donde se determina quiénes son los peces que son los peces buenos de los que son malos. O sea, cómo se separan los justos de los no justos, los hijos de Dios de los que no lo son. Y ese es el momento en que precisamente representa cuando Dios va a venir y va a juzgar la humanidad. Y ahí se va a saber cuál es la verdad. Ahí se va a saber quiénes son los que en realidad fueron justos y siguieron a Jesucristo, lo aceptaron como su Salvador y en consecuencia son partícipes del reino de los cielos y son salvos, de aquellos que quizás estuvieron en la red, de alguna manera estuvieron por ahí cerca, pero nunca tomaron una decisión genuina por Cristo y en consecuencia van a ser desechados. Y al ser desechados, entonces será el momento del sufrimiento, que es lo que llaman el llanto y crujir de dientes al final de la parábola. Si tratamos de ver cuál es la enseñanza de esta parábola, tiene varias cosas que son importantes. Entre las enseñanzas importantes para nosotros es que todos somos llamados para formar parte del reino de los cielos. Y todos tenemos la misma oportunidad para entrar en él. Al entrar en la red, todos somos parte, buenos y malos, de esa red. Por eso todos juntos estamos ahí y habitamos ahí. Por eso, igual que en la parábola del trigo y la cizaña, tienen que coexistir el trigo con la cizaña para que el tiempo pueda definir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. De la misma manera, en la red todos habitamos y coexistimos en ella, y llegará el tiempo en que se sabrá quién es el pez bueno y quién es el malo, pero mientras tanto todos vamos a coexistir de la misma manera en este mundo, y así lo hacemos todos los días. Coexistimos personas buenas, personas malas, personas que aman a Jesucristo y personas que simplemente no lo aceptan. Llega un momento en que termina el tiempo y la red se llena, y ese es el tiempo de la retirada de la red. La enseñanza para nosotros es que siempre tenemos que estar compartiendo, tenemos que estar siendo ejemplo para que otras personas entiendan y vivan y entiendan que la vida en Cristo es una vida que vale la pena, que el reino de los cielos es algo por lo cual podemos optar todos. Y todos juntos podemos darle a Él mucho y ser parte de ese reino y no quedarnos en el mar fuera del mismo, sino que quedarnos en esa red que en sentido figurado recoge a todos aquellos que quieren. Cuando llegan a la orilla, todos vamos a ser valorados. ¿Qué enseñanza nos deja? Nosotros tenemos que ser genuinamente hijos de Dios, genuinamente aceptarlo a Él como nuestro Salvador para ser parte de esos hijos, de esos peces buenos que van a ser escogidos en el momento en que Dios ya lo haya decidido. Finalmente, los peces no seleccionados representan a todas aquellas personas que, a pesar de que tuvieron la oportunidad de ser parte del reino de los cielos, a pesar de que estuvieron ahí junto con todos los peces buenos, nunca tomaron una decisión por Cristo y en consecuencia serán peces desechados. ¿Cuál es la forma de tratar de entender esta parábola y aplicarla a nuestra vida?
Entre las cosas que resalto que son importantes, primero es entender que Dios nunca va a hacer acepción de personas, sino que Él siempre va a querer llamar a todos para que sean parte del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros nunca tenemos que pensar en que somos selectivos de decir este sí o este no, sino que Dios mismo quiere que todos entremos. Por eso no somos nosotros los que vamos a decir quiénes sí deben entrar, quiénes no, quiénes sí pueden ser parte de una congregación y quiénes no, porque esa decisión no es nuestra. Nosotros tenemos que estar abiertos para que todas las personas, no importa cómo sean y de dónde vengan, puedan venir al seno del reino de Dios. Por eso tenemos que sentirnos instrumentos en las manos de Dios para que ese mensaje llegue a todas las personas que podamos, para que los peces caigan dentro de la red. Una vez que los peces están dentro de la red, tenemos que tener todos la capacidad de tener la obediencia para trabajar en nosotros mismos, en ser genuinos en nuestra conversión a Dios, para que podamos convertirnos en peces buenos. Para que no seamos aquellos que vienen al seno, pero su fe es hipócrita, su fe no es genuina y en consecuencia no serán hijos de Dios porque no desearon serlo, a pesar de que fueron llamados a ser parte del mismo. Finalmente, la única persona que hace un juicio final para decir quiénes son los buenos y escogidos, los justos, los hijos de Dios, es Dios mismo. Por eso nosotros nunca tenemos que pensar que tenemos la capacidad o que tenemos la posibilidad de decir quiénes deben quedarse adentro y quiénes deben quedarse afuera. Nosotros mismos tenemos que esforzarnos por ser genuinos en nuestra fe, porque todas aquellas buenas cosas que hagamos, no porque hagamos buenas obras, sino porque nuestra fe es genuina y lo que hacemos es consecuencia de nuestra fe en Jesucristo, entonces seremos peces buenos. Y que sea Dios el único que diga quiénes finalmente no lo aceptaron y que en consecuencia pues nunca llegaron a ser hijos de Él y se quedaran por fuera de su reino. Si entendemos que estamos llamados a ser parte del reino, llamados a traer otras gentes a la red y dejarle el trabajo a Dios para que Él sea el que escoja, entonces estaremos más cerca de entender cómo es el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga.